Y no estoy exagerando, dormí 36 horas. Es la cosa más rara que me ha pasado a mí en mi vida. Y la gente podrá decir, bueno, ¿pero qué? ¿No te paraste a hacer pipí? Sí, me paré a hacer pipí y me volví a acostar a dormir. En mi caso fue un luto bastante importante, porque yo nunca me vi fuera de Venezuela. Tienes que salir a buscar ayuda porque si no se complica. Es carísimo tratarse psiquiátricamente. Mucho samuro pescando depresivos en este momento con la inmigración venezolana en particular. Yo sí creo que los cocineros necesitamos tener entrenamiento respecto a la salud mental. Emprender sin saber en qué momento vas a descansar es una estupidez, realmente una estupidez. La estrategia del dictador, como le digo yo a eso, porque los dictadores suelen generar esa estrategia en los pueblos para que no piensen tanto. Y no tiene cómo darse cuenta que les está acumulando, el cuerpo en algún momento pasa la factura. Yo le di un cambio radical a mi vida después de eso, radical. Sumito Esteves, uno de los grandes cocineros venezolanos. Varios restaurantes, escuelas de cocina, programas de televisión, un YouTube, redes sociales muy robustas. Es muy querido, no solo por los venezolanos, sino por casi todo el mundo. Pero como cualquier persona que deja su país, la inmigración le causó una gran tristeza. A esto hay que sumarle el COVID y que la cocina es un ambiente bien complicado. Mucha ansiedad, es un trabajo muy exigente y pocos cocineros tienen las herramientas y el tiempo, la dedicación para cuidar su salud mental. Hoy con Sumito hablaremos de estos temas. Una conversación muy sincera. Nos contará sobre su depresión, cómo la trabajó, cómo está ayudando ahorita a cocineros y emprendedores para que no sufran lo que él sufrió. Así que pongamos la mesa y hablemos con Sumito. Sumo, cuéntanos más o menos qué fue lo que te pasó con el tema emocional que tuviste, el bajón emocional que tuviste. La inmigración siempre implica lutos, es inevitable. Más cuando se trata de una inmigración como nos ha tocado a todos los venezolanos, tú, yo, cualquiera, que es una inmigración relativamente poco planificada, es decir, uno no tenía el plan de salir y uno solo planifica es la salida, pero es una salida que te obliga a planificar. Es distinto a que tú estás inventando migrar porque te casaste, porque conseguiste otro trabajo, porque decidiste estudiar en otro lugar, oye, yo como que me tengo que ir de mi propio país porque la cosa se está poniendo muy difícil. Que a unos les toca planificarlo un poco más, tienen menos recursos, más recursos, otra cosa, pero al final implica esos lutos. Y en mi caso fue un luto bastante importante, porque yo nunca me vi fuera de Venezuela, en ningún caso. Entonces, claro, resultó bastante sorpresivo para mí planteármelo. A eso se le sumaron toda una serie de lutos adicionales, lutos concretos, o sea, luto, la muerte de, claramente el que era mi hermano más cercano, mi gran amigo del alma, que es Laureano Delgado, que era Laureano Delgado, que murió en la época del COVID, fue mi manager durante más de una década, etc. La muerte de mi mamá. Entonces, claro, tú vas acumulando esas cosas y son lutos. Y después había un luto laboral bastante importante y era que yo había dejado mi trabajo muy estable y muy bien remunerado en una universidad que es INACAP para emprender, y en el momento en que yo tomo la decisión de emprender llegó la pandemia. Entonces yo nunca salí, vamos a decirlo, completamente de abajo una vez que arranqué a emprender. Por lo tanto me quedé sin un trabajo y que además hubiese sido oro tener ese trabajo en medio de la pandemia. Y me lancé de frente a lo que es mi esencia, que es una esencia de emprendedor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O por lo menos el análisis que hago de mi caso. Cuando uno va acumulando esas y no tiene cómo darse cuenta que les está acumulando, el cuerpo en algún momento pasa la factura. ¿Por qué uno no se da cuenta que le está acumulando? Porque cuando uno, y ahí es donde caigo en lo del inmigrante, cuando uno está rearmando la vida en otro espacio, uno anda a una velocidad tan frenética de rearmar una vida completa, que va desde lo cotidiano, tengo que volver a comprarme un televisor y ahorrar para comprarme un buen colchón, hasta miedos al futuro, etcétera, que tú no te sientes a pensar nunca. Tú estás todo el día y menos en época del COVID,
que un día te decían ahora sí puedes abrir la tienda, otro te decían que no, el otro día te decían que podían ser 2 mesas, el otro te decían, bueno, pon una terraza afuera, ponías la terraza afuera y venía la alcaldía y te multaba porque pusiste la terraza, era una locura. Entonces está todo el mundo siempre encima de una pequeña emergencia, ¿no? Un poco diría yo la estrategia del dictador, como le digo yo a eso, porque los dictadores suelen generar esa estrategia en los pueblos para que no piensen tanto. Te pongas a hacer colas, te pongo a buscar comida, te la pongo difícil para buscar la gasolina y te pasas todo el día tratando de resolver problemas uno detrás del otro que difícilmente te sientas un momento a pensar en ti. ¿Qué es lo que pasó aquí? Yo una vez perdón, yo soy una persona que duerme súper bien. um, y que suelo trabajar muchísimo las horas que no duermo. Es decir, soy una persona que duerme 7 horas y de verdad, Eleazar, o sea, no es que duermo 7 horas, es que trabajo las otras 17. Soy bastante workaholic en general. Y un día no me quería levantar de la cama. Y yo, wow, qué raro, sin gripe. Y dormí 36 horas. Literalmente. Y no estoy exagerando. Dormí 36 horas. Es la cosa más rara que me ha pasado a mí en mi vida. Y la gente podrá decir, bueno, pero ¿qué? ¿No te paraste a hacer pipí? Sí, me paré a hacer pipí y me volví a acostar a dormir. ¿Te paraste a comer? No, no me paré a comer. Eh, Sabes que cuando tú estás muy dormido, tú no oyes los ruidos de la calle, pero hay un momento que el cerebro se despierta y aunque sigues dormido, empiezas a oír los ruidos de la calle. Yo oía los ruidos de la calle, o sea, el cerebro mío se despertaba, los oía y no sé cómo lograba volver a entrar en estado catatónico para ni siquiera oír los ruidos de la calle. Es decir, dormí 36 horas. Entonces, eh, claro, fue el cuerpo que en ese momento dijo, bro, hasta aquí. Y, y claro, sí fue muy complejo porque primero me asustó profundamente, porque yo no soy una persona depresiva en general, soy triste, que es distinto. Una cosa es entristecerse o volverse melancólico y otra cosa es un tema clínico. Entonces, para terminarte el cuento, me salvó que pedimos ayuda de manera inmediata. Eso fue clave, 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 clave. Es decir, tuve la suerte de darme cuenta que estaba pasando algo grave y mi mujer tuvo la suerte de darse cuenta que había que hacer algo inmediatamente. Entonces, porque probablemente si yo me hubiese parado después de 76 horas a lidiar con esa situación ¿cómo se llama? Sin buscarle cura, eh, no sé a dónde habría llegado. Entonces pasé un año muy duro de curarme, pero donde la cura empezó muy rápido. Y todos estamos claros que no es lo mismo curarse un hueso mal soldado que soldarse el hueso en el momento correcto. Entonces, ¿qué significa pedir ayuda? Y con esto termino. Mira, yo soy un tipo bastante católico, bastante creyente, y mi mujer, cuando se dio cuenta que la cosa se había puesto a ese nivel, me dijo, llamemos al padre Lorenzo, que es un padre muy amigo mío, padre italiano que vive en Chile. Y ella llamó a Lorenzo, o sea, ella le dijo a Lorenzo, Lorenzo, vente para la casa. Y Lorenzo se vino para casa. Y yo, al mismo tiempo, agarré y le dije, llamé a un amigo mío médico, Jesús, que es un muy amigo mío médico desde Margarita. Casualmente los dos migramos a Chile casi en el mismo tiempo. Y es un tipo muy objetivo, muy claro, muy científico. Entonces, muy estudioso. Entonces yo llamé a Jesús y le dije a Jesús, Jesús, me está pasando esto. Y Jesús me dijo a mí, tú eres un tipo muy, muy cerebral, así que necesito que entiendas una cosa. Eso fue lo primero que me dijo. En este momento no estás pensando tú, está pensando tu enfermedad. Por lo tanto, vas a empezar a pensar cosas irracionales, vas a tener actitudes irracionales ante la vida porque simplemente las estás viendo con otro espejo, pues con otro espejo, no, con otros lentes en ese momento. Es decir, tienes que salir a buscar ayuda porque si no se complica. Entiende que en este momento estás enfermo. Wow, coño, que te lo digan así tan, ¿sabes? Tan de frente. Y ese mismo día llegó Lorenzo a la casa, el padre. Y claro, yo un poco lo que le planteé a Lorenzo era que a mí me daba un poco vergüenza sentir que Dios no era suficiente, que era lo que yo sentía en ese momento. O sea, porque la sensación que uno tiene en ese momento
Y recurrentemente después, oye, ojalá uno se muriera. No, no es que me quiero matar, que es distinto. Ay, qué rico sería no despertar y salir de esto. Eh, Piensa que para una persona como yo, que soy particularmente creyente en ese sentido, o sea, que sabes que soy activo dentro de la religión católica, etcétera, eh, ese pensamiento es un pensamiento difícil con el que es difícil lidiar porque tú dices, bueno, bro, pero o sea, no es suficiente el Señor. Y eso se lo dije al padre, o sea, le dije que yo sentía vergüenza por eso. Y el padre me dijo lo que me tenía que decir. Me dijo, mira, Sumito, si tú vas caminando por una montaña y te caes y te partes una pierna, Dios te está tirando un mensaje clarito, clarito, clarito. Te está diciendo, la próxima vez que andes caminando por una montaña, ten un poco más de cuidado. Pero no te está diciendo que no vayas al médico a curarte la pierna rota. Así que sí, sal a buscar un médico. Entonces fue una bendición que dos personas el mismo día, recién saliendo de la despertada, de la dormida, por decirlo así, me dijeran, sal a buscar ayuda. Entonces salí a buscar ayuda y la verdad que hubo una psiquiatra que fue maravillosa en ese sentido y sentí que la medicación fue muy importante. Yo no estoy medicado, yo no estoy en este momento en consulta psiquiátrica, sí, yo soy una persona en este momento totalmente operativa y sí siento que me quebré bien duro un hueso y que me lo supieron reparar. Claro, pero fue valiente, podemos decir, porque para nuestra generación pedir ayuda mentalmente es de loco, mientras que estas generaciones más jóvenes lo ven como normal. Para nosotros es... Mucha gente siente pena, así quizás estando donde tú estás, no da el paso por tener eso. Incluso muchas de las empresas y compañías en día, antes, como que no te dan herramientas para que estuvieses bien. Era como, ay, eso es normal, sigue. Trapito caliente y sigue, ¿no? Es que con una persona depresiva se mezclan varias cosas muy complejas. Una es la renuencia a pedir ayuda, efectivamente, porque se necesita más una disciplina dentro de esa ayuda, es ver a una persona semanalmente, etcétera, y echarle los cuentos. Dos, un tema económico, es carísimo tratarse psiquiátricamente, salvo que sea una situación de emergencia y el Estado decide ponerte un psiquiatra por alguna razón, pero digamos, en un país como Chile es bien costoso esa ayuda. De hecho, yo tuve ayuda para esa ayuda, en el sentido de que la misma psiquiatra, bueno, fue súper especial también en ese sentido, pero si uno tiene que pagar una consulta psiquiátrica semanal en casi cualquier país, es una parte importante del presupuesto de una persona. Eh, y por otro lado tienes que seguir trabajando, bro. O sea, porque, o sea, lo que sea un caso muy extremo de depresión, pues, pero estoy hablando de un caso, entre comillas, normal. Igual tienes que seguir trabajando, igual tienes que fingir una cierta normalidad, porque no vas a andar por la vida arrastrando las penas, y mucho menos en un trabajo, etcétera. Y luego está que en los periodos de lucidez sabes que estás afectando el entorno, a tu esposa, a tu familia. Tú no sabes cómo lidiar con una persona depresiva, además, porque una persona depresiva, ¿sabes? No, no, no es un morado que tú le dices ponte esta crema. Entonces, no es una situación que yo le deseo a nadie, ni que le suceda, ni que le suceda al entorno. Pero si le sucede a alguien, yo no soy nadie para dar tanto consejo, pues menos psiquiátrico, pero si le sucede a alguien, realmente mi consejo sería, sal a buscar ayuda de inmediato, sin vergüenza. La ayuda puede ser mil cosas. La ayuda puede ser eso, un psiquiatra, ojalá que sea un psiquiatra, porque los psiquiatras se formaron para eso, psicólogo, también puede ser religiosa, puede ser tu pastor también, si eso es lo que tú sientes que te hace falta en ese momento. Pero yo no creo mucho en la historia de que uno tiene que sufrir para poder crecer, pero sí es indudable que si tú sabes salir de un proceso depresivo, eh, también es una grandísima oportunidad de saber qué es lo que te ha producido dolor y qué quisieras cambiar en tu vida. Yo le di un cambio radical a mi vida después de eso, radical. Eh, y, y estoy bastante contento de haberlo hecho. Y además un cambio a los 57 años, ¿no? Y en el trabajo, ¿cómo hiciste ese año? Porque, a ver, mucha gente no entiende qué hace un chef porque va por un restaurante y ve que el chef no está haciendo nada visiblemente, pero es como un director de orquesta, un director de equipo de fútbol. Va manejando todo el equipo haciendo muy pocos detalles. ¿Cómo hiciste para ejercer un año, dos restaurantes, un centro de producción con esa
con ese impedimento, que es un trabajo muy emocional. No, pues le eché piernas, ¿no? O sea, porque no estaba, digamos, yo no tenía las ganancias para decir, señores, me retiro un año, dirijan ustedes la compañía. Una compañía que siempre ha dependido muchísimo de que yo esté ahí, pues, y esté inventando cosas. Y bueno, y de hecho están inventando cosas que monté un segundo sitio con un menú totalmente distinto y lo puse a tono y qué sé yo, toda la historia. Es decir, por suerte, bueno, es que de nuevo, ahí yo creo que también ayuda mucho la disciplina, el azar. Tú sabes que cuando uno ha hecho ejercicio, a ti que te gusta hacer ejercicio, aunque pases un periodo largo sin hacerlo, el cuerpo recuerda. El cuerpo, el cuerpo tiene un muy buen recuerdo muscular. Eh, y en mi caso, te voy a poner un ejemplo específico y ahí paso al responderte lo que tú me estás preguntando. Eh, yo soy una persona a la que le gusta mucho caminar, pero últimamente no lo estoy haciendo. Estaba muy flojo para hacer ejercicio, de hecho. Eh, pero soy una persona que ama caminar, ama hacer montañismo desde chiquito. Y efectivamente a mí me dicen cabra. Mi esposa me dice a mí, tú eres una cabra. Porque cuando yo arranco a caminar en una montaña con un grupo de personas, es muy loco, pero siempre veo que todo el mundo se cansa menos yo y siempre estoy yo como adelante. Pero lo curioso es que yo camino lento. El tema es que aprendí a caminar, aprendí a hacerlo. Entonces, y no es consciente, o sea, hay una forma de respiración, hay como un paso continuo que nunca para, es como el cuento de la tortuga y la liebre. Eh, Oye, las pocas veces que he caminado en estos 6 meses, sabes, que he ido de un sitio al otro, hace poco me fui del pueblo anterior donde estábamos viviendo, hay una iglesia arriba en la montaña, y dije, bueno, me voy a ir a esa misa temprano en la mañana, pero caminando por la montaña. He hecho algunas caminatas, no es que no he hecho ninguna, o, ¿sabes? Lo poco que he hecho es impresionante. O sea, camino igual que siempre, el paso sigue siendo igual que siempre, el placer sigue siendo. Hay un recuerdo. El cuerpo mío recuerda cómo se camina siempre. Recuerda, y hay como una posición de los músculos, hay toda una cantidad de cosas de esas. Cuando tú estás acostumbrado a trabajar cotidianamente con disciplina, tú me conoces muy bien y sabes que yo soy una persona muy disciplinada. Es decir, yo tengo una agenda siempre para la semana, yo sé lo que voy a hacer de tal hora a tal hora, siempre me fijo metas y es muy raro que no las cumpla, o sea, mañana tengo que terminar el manual de tal cosa, tengo que idear tal cosa, mañana me toca no sé qué, tengo que trabajar en un festival, voy a estar en la cocina, lo que tenga que hacer. Eh, so- esa disciplina hace que aún estando uno deprimido, uno pueda continuar, probablemente no con la misma eficiencia, no con la misma alegría. Efectivamente, intuyo que debe afectar al equipo de trabajo, no lo sé, habría que preguntarle a ellos y no a mí, porque, bueno, porque yo soy una persona que logra mantener bastante contentos los equipos de trabajo y evidentemente si el jefe está tristón, se debe notar, me imagino yo. Pero pero es igual, es como yo el gordito actual, cuando sube a la montaña, en ese momento era como el gordito en la montaña, solo que la gordura se llamaba depresión y la montaña se llamaba trabajar todos los días. Y hoy en día que está como un poco más enfocado, bueno, que no un poco más, que estás totalmente enfocado en las asesorías, en las clases para emprendedores, ¿estás tomando en cuenta esto que te pasó? ¿Estás metiéndole un poco en, sobre la salud mental? Sí, mucho. Mucho porque, bueno, porque siento que es una herramienta que la gente tiene que entender, y más cuando la gente está en procesos migratorios. Y además que, ¿sabes? Hay mucho samuro pescando depresivos en este momento con la inmigración venezolana en particular. Es decir, hay mucho psicólogo de pacotilla, psiquiatra de pacotilla, montando mega empresas online para, ¿sabes? Porque saben que hay un proceso muy complicado con los 8 millones de venezolanos. Y yo, claro, yo siento, ojalá que las personas tuvieran esos recursos, por ejemplo, en su ambiente de trabajo, eh, y entendieran que es necesario de vez en cuando hacer alguna pausa. Entonces, yo sí creo que los cocineros necesitamos tener entrenamiento respecto a la salud mental, o sea, aprender a decir y aferrarnos a cosas que no nos
que después no nos las cobra la vida, porque la vida las cobra. O sea, te las cobra durmiendo 36 horas o te las cobra con un cáncer, pero te las cobra. Eh, yo nunca he dejado de contar la historia de una amiga mía, digamos, por respeto no la voy a nombrar, pero a ella le salió un tumor, pero una cosa de una velocidad loca, se salvó por la velocidad. Le sacaron al final 1,5 kilos de ese tumor en la zona del vientre. Eh, Se salvó, pero porque se mantuvo encapsulado por la velocidad que venía. Ella se dio cuenta que estaba engordando y con la segunda vez en una semana que volvió a sentir que no le cerraba el pantalón, se fue a un médico. El médico le dijo, ay, ya, te vamos a abrir ya. Y se salvó por eso, porque es un tipo de cáncer que muy rápidamente hace metástasis, y este no había dado chance que la diera y lograron sacarle esa pelota, por decirlo así. Pero yo nunca me voy a olvidar lo que me dijo mi ella el día que la llamé, después de la operación, que ya podía hablar y todo el tema, no sé qué. La llamé por teléfono, bueno, estaba en Chile, ella estaba en otro lugar, y ¿sabes lo que me dijo? Porque ella se ponía brava con cierta frecuencia, por los negocios, etcétera. Me dijo, concha de sumo, yo no sabía que las rabias se convertían en algo físico dentro del cuerpo. Nunca me voy a olvidar de esa cosa que me dijo ella en ese momento. Eh, y obviamente ella es una persona muy distinta ahora. Entonces, no estoy diciendo una mentira cuando digo, oye, guardarse ese tipo de dolores puede terminar en una pelota física dentro de ti, etcétera. Eso es una cosa que yo creo que va camino en este momento la industria a entenderla. El tema de salud mental. Yo estaba casualmente, Eleazar, la semana pasada en Barcelona, en España, y estaba hablando con un amigo mío que tiene una empresa bastante grande, con 110 empleados, una empresa de tecnología, monstruo de empresa. Pero él, justamente por un tema de depresión que él tuvo en algún momento de la vida, montó una ONG para salud mental empresarial, en donde desde la ONG él trata de darle recursos a las personas dirigidas hacia la salud mental dentro del ámbito laboral. Y me comentó una cosa que a mí me llamó mucho la atención. Me dijo, mira, te impresionaría cómo en este momento las grandes compañías están montando gerentes generales para salud mental, que ya no es recursos humanos. Ya no estamos hablando de la gerencia de recursos humanos inventando cosas para... No, no, estamos hablando de una gerencia dedicada a garantizarle la seguridad, la salud mental, que eso hasta hace poco se llevaba de manera muy naif, o sea, o vamos a darles ejercicio, o de vez en cuando los saludamos el día del cumpleaños. Pero no, aquí estamos hablando de un cuerpo que ya está apoyándose en psiquiatría. Eh, y la razón es numérica. La razón es que te resulta mucho más costoso un empleado que no está rindiendo por deprimido o estresado, o peor aún, pide una licencia médica, psiquiátrica, que se la tienes que pagar sí o sí por ley y que suelen ser larguísimas, además las licencias médicas por psiquiatría, pues te resulta mucho menos costoso evitar que ese empleado se deprima. A mí me parece interesantísimo que la empresa, así sea por razones de número puro y duro, esté pensando en la salud mental como una cosa importante. Ojalá que los restaurantes empiecen a pensar igual, porque si hay un espacio donde la gente vive estresada, es un restaurante. Entonces, ¿qué recomendación le haría yo al cocinero? Trata de detectar cuando se te prenden las alarmas y no dejes que dure mucho. Busca ayuda. ¿Y qué le diría yo al dueño del restaurante? Bro, piensa en la salud mental de tus empleados, porque un empleado de esos en licencia psiquiátrica te va a salir bien caro. Y en el tema de emprendedores, que aquí tú tenemos como un punto en este tipo de estructuras o asesorías que hemos dado, cada uno por su lado, somos muy enfocados en pon orden, ten un manual de producción, ten un buen Excel que te permita caerte, porque al final tú tuviste esto y tenías ya una estructura muy sólida, que has trabajado por años y un subchef que tienes mucha confianza, etcétera. Pero un emprendedor, al pasar esto, queda en pelota, queda totalmente solo y abandonado. Sí, ahí has tocado un puntazo. Es más, el puntazo es tan puntazo que me acabas de poner a reflexionar y dije, oye, esto lo tengo que escribir ahora ya para lo que yo estoy haciendo. Efectivamente, ante una situación, digamos, de emergencia, no hay bendición más grande que el piloto automático. Es decir, un avión no se cae cuando le da un infarto a un piloto.
porque hay piloto automático. ¿Qué es el piloto automático de cualquier persona que esté emprendiendo? Procesos que funcionen independiente del emprendedor y que sean replicables, por decirlo de alguna manera, manuales operativos dentro de esos procesos. Y claro, muy probablemente a mí no se me vino abajo la estructura en medio de una depresión tan fuerte como la que tuve yo, porque efectivamente yo soy una persona que de manera casi obsesiva tiende a que las cosas se ordenen al extremo. Es decir, que las cosas sucedan bajo manual. Y eso, claro, una maravilla porque uno se puede ir de vacaciones. Entonces, cuando yo te hablaba de que bajo una emergencia, que no se venga el castillo abajo, no estoy hablando solamente de una depresión. Estoy hablando que puede ser que te tengas que ir 15 días, porque Dios no lo quiera, se murió un familiar y te tienes que ir para otro lugar. Puede ser que te enfermaste. Eh, y yo creo que efectivamente son las razones por las cuales muchos emprendedores nunca toman vacaciones, que tú y yo lo hemos hablado en alguna oportunidad, que tú no puedes para nada plantearte el emprendimiento si no has planificado previamente el descanso. Eh, Emprender sin saber en qué momento vas a descansar es una estupidez, realmente una estupidez. Eh, Porque por eso es tan rico tener un trabajo regular. En un trabajo regular tú sabes que tienes sábado y domingo libre, si es que ese es el acuerdo que tienes con tu empleador, y sabes que a las 6 de la tarde te vas, si ese es el acuerdo que tienes con el empleador. Entonces, tienes absolutamente estructurado cuál es tu tiempo libre. El gran problema de los emprendedores es que no estructuran su tiempo libre. Y eso sí va a pasar factura, seguro. Pero ¿por qué tú puedes estructurar tu tiempo libre? Porque tienes eso, un orden que está definido por una agenda, un diagrama Gantt, por decirlo de alguna manera muy claro, respecto a lo que tú estás haciendo. eh, y además la certeza de que lo que tú hagas tiene que generarte tiempos libres, 15 días de vacaciones y todo lo que eso implica. Y ese es un gran punto el que acabas de tocar, el azar, porque yo, por ejemplo, estoy montando, ya lo monté, pues una plataforma de educación, vamos a llamarlo de coaching gastronómico. Trabajo en este momento en paralelo con siete personas que están regadas, en México, Costa Rica, New Jersey, Florida, Houston, Valencia, España, Madrid, España, o sea que viste cómo los tengo regados. Y es una plataforma que tú sabes de educación online, pues una plataforma, pero educación dirigida a la formación de una persona para que se pueda enfrentar con mucha fuerza ante sus planes. Empiezo, de hecho, por tratar de entender cuál es el plan que le funciona a la persona, porque yo soy muy hábil para eso. Es decir, una vez que yo enfrento a la persona a preguntas muy concretas, eh, voy más o menos entendiendo, oye, tú deberías enfocar tu búsqueda hacia esta dirección y probablemente no estás en el lugar correcto, o qué bueno que estás en el lugar correcto, ahora enfoquémonos. Por ahí arranca el trabajo mío con las personas. Y, ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Yo lo llamé los 8 sentidos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Es una plataforma en donde la gente tiene que ver videos, que hacer tareas, que compartir cosas conmigo para que las vayamos revisando, que hay reuniones colectivas, pero hay reuniones individuales, entonces las tiene que agendar mediante un sistema. Yo he invertido tanta plata en eso, bro, pero cuando digo plata, plata. O sea, yo calculo que yo este año 2023 que estamos grabando, la inversión mía para montar el sistema está por el orden de probablemente, no sé la cifra exacta, pero estoy muy cerca de los $12,000 de inversión en montar ese proceso. Eh, claro, con un plan muy claro de cómo van a retornar esa inversión, pero la gran pregunta es, ¿para qué invertir eso? Estoy invirtiendo para poder tener tiempo libre, estoy invirtiendo en un sistema, en mucho software, en mucha información para mí mismo, etcétera. Eh, pero ¿por qué he hecho la inversión? Porque estoy haciendo una máquina que va a correr sola, que va a captar gente de manera más eficiente, que cuando lleguen a mí ya saben para qué están llegando a mí en el momento de la entrevista para yo explicarles cómo es el sistema si lo quieren. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Es un sistema costoso, no costoso, no los vale, pero N. Pero lo que te quiero decir, para poder hacer ese trabajo conmigo, la gente tiene que pagar $1,500. ¿Por qué te estoy dando la cifra? Porque efectivamente una persona que haga bien el trabajo conmigo con 2 eventos recuperó la inversión.
con 2 cosas que haga dentro de la línea de trabajo que quiere hacer, si los hace como los tiene que hacer. Entonces, por eso es claramente una inversión. Pero imagínate una persona como yo, que tiene casi 900.000 seguidores en Instagram, eh, y que esto se lo explica a la persona una hora completa a través de una reunión como la que estamos teniendo tú y yo en este momento. Es decir, la persona por un sistema agenda y nos reunimos una hora a hablar. Imagínate que a mí me lleguen personas sin saber lo que está costando la cosa previamente y de qué se trata. Yo me pasaría la vida en esas reuniones con personas que no pueden pagar más de $50 y que además el sistema no era para esa persona. Entonces, ¿cómo automatizar que quien llegue a pedir la cita conmigo ya sepa para lo que viene? ¿Cómo lograr que el sistema permita que las personas tengan una educación y que en ciertos momentos nos encontremos para hacer las revisiones? ¿Cómo logro yo? A través de software y a través de gente que me ha explicado a mí cómo hacer esas cosas. A donde quiero llegar es que, ¿por qué yo he hecho esa inversión? No solamente porque la necesito, para que sea de verdad profesional lo que estoy haciendo. La estoy haciendo porque a mí me gusta cogerme 15 días de vacaciones de vez en cuando. Eh, y, y, y eso es valiosísimo de nuevo. Que los emprendedores no entiendan eso. Es impresionante. O sea, el emprendedor tiene que darle el mismo peso, Eleazar, en el momento de idear el emprendimiento. Ojo, yo entiendo que muchas veces uno emprende por emergencia y ahí es otra cosa. Estoy hablando del que está de verdad montando un negocio. Bueno, si la vida te la puso dura, estás muy mal de dinero y tienes que salir a hacer empanadas corriendo y a venderlas, eso es otro cuento. Pero si tú estás montando un emprendimiento, un negocio, lo que sea, porque es tu pasión, porque es lo que tú quieres hacer, porque sientes que de eso puedes vivir, etcétera, tú le tienes que dar el mismo peso. Pero el mismo peso. ¿De dónde voy a sacar el dinero? ¿De qué? Son 3 cosas. ¿De dónde vas aparte del proyecto, porque ya eso es tu cabeza y lo que tú sabes, y tus ideas y lo que tú sientes que puedes darle a los demás para que los demás sean felices? Pero hay 3 cosas que tienen que tener el mismo peso. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Número 1, porque eso de lanzarse a emprender y ver después de dónde sale el dinero es de loco. Número 2, ¿de qué voy a vivir hasta que esto empiece a dar dinero? Que no es menor. No conozco un solo emprendimiento que le dé a la gente plata desde el día 1, incluyéndome yo con mi proyecto de escuela que tengo en este momento, en donde yo tengo planes de empezar a ver ganancias en este proyecto, si las cosas van como van, en marzo de 2024. Y yo arranqué en marzo de 2023. Échale pierna. Es decir, estamos hablando de que es un proyecto que tiene una planificación de un año. Y yo mientras tanto tenía que decir, ok, bro, ¿y de qué vas a vivir tú ese año? Entonces hay una planificación de qué vas a vivir ese año. Y sé, dentro del triángulo de los pesos, que tienen que tener el mismo peso, ¿sí? ¿Cómo voy a tener tiempo para mí una vez que arranque? Si tú no le das el mismo peso a las 3 cosas, por algún lado la cosa va a reventar. Si tú no sabes dónde vas a sacar el dinero, en algún momento no lo vas a conseguir. O te vas a descapitalizar y vas a vivir en emergencia permanente. Si tú no sabes de qué vas a vivir mientras la cosa no dé ganancia, vas a estar todo el día inventando cosas nuevas para ver desesperado. No, que el cachito no me está, porque no planificaste de qué ibas a vivir. Entonces todavía no estás vendiendo suficiente cachito y en vez de planificar cómo vender más cachitos, te pasas todo el día inventando cachitos nuevos para ver si este es el que la pega. Y si tú no planificas el tiempo libre que vas a tener, que ojo, planificar el tiempo libre es inversión. O sea, dentro de tu inversión tiene que estar claro ese tiempo libre. ¿Por qué dentro de la inversión? Porque puede implicar que tienes que contratar a una persona, puede implicar que tienes que cerrar y no facturar en ese periodo, o sea, estoy hablando de dinero, o puede tener que implicar que tienes que montarte en algunos software que te lo permitan, en ese caso, porque no es lo mismo planificar diciendo yo mismo me monto en la moto para llevar la comida cuando me la piden, a decir voy a invertir en un sistema que se conecte con las cadenas de delivery y estoy dispuesto a pagar el porcentaje que ellas cobran, que es brutal, digamos, todas estas de delivery asociadas a uno, pero eso me va a permitir a mí soñar en el crecimiento del negocio y dejarlo en manos de otro mientras yo estoy en tiempo libre. Por eso estoy hablando de inversión. O sea, no es invertir eufemísticamente, no, planificar el tiempo libre es un número que se traduce en banco. Tal cual, totalmente.
Gracias, Sumo. Creo que hemos dado bastantes tips. Es importante que la gente que pase por una tristeza, depresión o una inconformidad con la vida, creo que tiene que buscar ayuda profesional. Estos solamente son como un caso que tuviste tú que da luz. Porque al final una de las cosas que yo agradezco mucho de esta generación, de los chamos de ahorita, es que pusieron la salud pública como algo normal. Ya no es, ay, tengo que esconderme que voy al psicólogo, sino voy y ya. O sea, uno tiene que cuidar el cuerpo, también hay que cuidar la mente. Claro, y digamos, aquí voy a ser bien inmodesto, pero al mismo tiempo yo tengo no, yo tengo absoluta claridad de que al final una persona pública como yo siempre tiene un poder. Que tú tratas de domarlo y usarlo correctamente y todo lo que tú quieras, pero ese poder existe. Menos mal también que de vez en cuando una persona pública como yo no le da vergüenza decirlo, porque ayuda mucho que una persona que tiene alcance, yo que lo escribí ¿sabes? Yo escribí un artículo, que por eso tú me estás entrevistando acá sobre el tema. Oye, está bien que las personas lo digan, o sea, esto pasa y esto pasará. O sea, pasará, no dejará de sucederte. No te desesperes. Esto se arregla. Eh, entonces sí, oye, a mí me parece siempre muy valioso cuando una persona pública, no estoy hablando solo por mí, sino cualquier persona pública, en términos de salud mental, sin vergüenza, pone el tema, espero que de manera responsable, porque obviamente si hay algo que tratar con muchísima responsabilidad es un tema como este. Um, pero sí es un tema que hay que manejarlo. Y ahora, por último, Sumo, tenemos una última pregunta que no es relacionada al tema, sino que lo estoy haciendo a todos los invitados. Como el podcast se llama Pongamos la Mesa, quiero saber para ti qué es la mesa, qué es sentarte en una mesa con amigos. ¿Sabes? Eh, Oye, yo siempre he sentido que la mesa, siempre lo he sentido más, siempre lo comento, es, es el espacio en el que te tienes que obligar a callar el mundo, a callar el mundo y a vivir el mundo. Es decir, el cotidiano complicado, la vida, el estrés, todo lo que tú quieres, si tú aprendes a pagarlo en una mesa, es decir, esa vieja máxima tan sabia de los viejos es que en la mesa no se habla ni de problemas, ni de política, ni de religión, ni de nada. En el fondo es lo mismo, o sea, usa la mesa como un espacio para que te obligues una vez al día al menos a eso, a apagar el ruido, de alguna manera. Y es precioso, porque mi esposa y yo efectivamente lo hacemos. Y lo hacemos yo creo que hasta con conciencia. O sea, Silvia y yo, pase lo que pase, nos sentamos a cenar bonito. O sea, todos los días. Cocina ella si yo estoy trabajando mucho, cocino yo generalmente. Nos sentamos en la mesa, una mesa bonita, una mesa, y somos dos personas, ¿no? Sin invitados. Y mire, pase lo que pase, Silvia y yo nos sentamos. O sea, cenamos muy temprano. A mí me gustaba cenar más tarde, pero Silvia con un tema que cree en el ayuno ese que tú también haces, cena muy temprano para no comer más por no sé cuántas horas. Ya me acostumbré inclusive al cuento de cenar tempranito. Y es tan chévere, pana, porque es que ni siquiera es que hacemos un resumen del día, ni siquiera es que hablamos. Comemos, comemos y nos miramos a los ojos. Pero esa hora vale oro, bro. Qué bueno, qué bonito. Gracias, Sumo. Gracias por el tiempo y por las palabras. No, a ti.